Me va a comenzar a grabar. Uno de estos números en la pila tiene una unidad que se abrevia con V. Y si ustedes buscan, por ejemplo, algún cargador o algún conector de algún aparato eléctrico, les van a aparecer letras como MAH o V, entre otras cosas, y también HZ, que representa Hertz. Ese concepto ustedes ya lo conocen, deberían recordarlo. Eh, que son conceptos que tienen que ver con la parte de electricidad que estamos viendo, pero no los hemos visto aún, porque tienen que ver con cargas en movimiento. Y ahora justamente vamos a comenzar a repasar o a explorar, perdón, el concepto de cargas en movimiento, porque hay fuerzas, por ejemplo, que hacen que las cargas se muevan. Y eso ya lo vimos, estudiamos la fuerza entre dos cargas. Podemos estudiar la influencia que tiene una carga alrededor en su entorno, que se estudia por medio del concepto de campo eléctrico, pero ahora vamos a ver cómo es que cuál es la energía, entre comillas, que hace que las cargas se pongan en movimiento y una manera un poco más simple de cuantificarlo. Y ese cambio, esas diferencias de energía, al final lo que van a hacer es que las cargas se pongan en movimiento y podamos tener corriente en nuestras casas. Y vamos a lentamente pasar a ver conceptos como fuerza, campo eléctrico, a estos que son conceptos más relacionados con circuitos. Potencial, que es el primero que vamos a ver, que vamos a estudiar hoy, cómo esa diferencia de potencial se relaciona, perdón, con voltaje, que esa es la letra que está en V acá, y luego de voltaje vamos a ver intensidad de corriente y resistencia, que son los elementos básicos para construir un circuito. En otras condiciones podríamos haber construido nuestro propio circuito, pero entiendo que ahora puede estar un poco difícil conseguir los elementos para un circuito, pero bueno, y tampoco les puedo pedir que, no sé, desarmen una lámpara porque no voy a estar ahí para supervisar su trabajo. Entonces, si es que algo sale mal, que puede salir muy mal, por cierto, si es que desarman una lámpara sin las medidas de seguridad pertinentes. Si lo han hecho, excelente, puede que tengan alguna noción de qué es lo que vamos a hacer ahora, en esta parte del curso. Bien, pero por mientras vamos a partir con diferencia de potencial. Y para eso vamos entonces a ir a algunas de las clases que yo les había compartido ya. Así que denme un momento para cargar las clases de la época pre-Zoom, donde solamente les subíamos el material a webclass y esperábamos que ustedes aprendieran por su cuenta. Cosa que reconozco que puede haber sido bastante ingenuo, pero es lo mejor que teníamos en ese momento. Y en particular estaba bien reticente a hacer las clases por Zoom porque sabía que no todo el estudiantado tenía buen acceso a internet, entre otras cosas. Entonces, yo les voy a mostrar la clase por acá de todas maneras, pero si es que quieren ustedes buscarla, es la clase que está con fecha 7 de abril de la clase de física, que está con fecha 7 de abril, en el que tratamos campo eléctrico por primera vez. Mientras voy, perdón, aceptando a la gente que viene entrando rezagada a esta hora. Perdón. Y en particular vamos a ir a una imagen que está acá. Campo eléctrico, así, aquí está. Campo eléctrico entre dos cargas, perdón. Ya, y ahora les voy a compartir pantalla. Entonces hoy vamos a relacionar el campo eléctrico con este nuevo concepto que es el potencial eléctrico y que, pucha, lamentablemente no fue, bueno, lo voy a decir de todas maneras. En segundo medio, en física, ustedes debieron ver un concepto que se llama potencial gravitatorio. Pero teniendo en cuenta cuáles fueron cuál fue su experiencia en física de segundo medio, matemática de segundo medio también, voy a pasar a repasarlo un poquito. Bien. Que es un segundo medio con cierta ley de Newton. Ya, en fin, entonces, potencial, ustedes saben, o como yo les digo, muchas veces ustedes tienen mucho potencial, quiere decir que ustedes pueden hacer cosas, y justamente de eso se trata el potencial, de poder hacer cosas. Es un poder que ustedes tienen oculto, entre comillas.
Entonces, por ejemplo, voy a cambiar un poco el orden de las cosas acá para mostrarles un experimento. Entonces, voy a usar, puedo usar que no se rompa. Voy a usar papel. Entonces, imagínense que ustedes tienen, ¿me escuchan bien? Creo que estoy hablando lo suficientemente fuerte. Imagínense que ustedes tienen un paquetín de, estas son, por ejemplo, toallas de limpieza desechables, bien, toallitas húmedas. Entonces yo los tengo a esta altura, bien, a la altura de mi pecho, 1,5 metros más o menos. Si yo lo suelto, se va a caer, como ustedes pueden imaginarse, porque hay una fuerza que lo está tirando hacia abajo, que es la fuerza de gravedad de la Tierra. Y sin mucha sorpresa, cuando yo lo suelto, se cae. Entonces, cuando se cae, va moviéndose cada vez más rápido y este movimiento hacia abajo está relacionado con una velocidad, porque va cambiando su posición, y la velocidad es cambio de posición. Ahora bien, dado que tiene una velocidad, hay una energía relacionada con eso, que se llama energía cinética, que es la energía del movimiento. Pero, como ustedes bien deben saber, hay una frase muy relevante en el universo que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, al igual que la materia. Entonces, esa energía cinética viene de algún lado. Y en particular, en este caso, viene de una energía que se llama energía potencial. Y esa energía potencial es una energía que puede convertirse en algo más. En este caso, esta puede convertirse en movimiento. Y hay fórmulas para estudiar cuál es la energía potencial gravitatoria y en particular tiene que ver con cuál es la altura del cuerpo, porque mientras más alto está, más velocidad va a agarrar porque va a estar más tiempo cayendo. Va a estar más tiempo este paquete sujeto al tirón de la fuerza de la gravedad de la Tierra. ¿Bien? Ignacio dice que lo deje entrar. Ah, sí, perdón, no tengo aquí la ventana de participantes. Creo que puede haber harta gente esperando. A aceptar. Ya, ahí debería estar todo bien. Sí, ahí entro. Benjamín Rivera, ya. Perdón. Entonces, existe un concepto que es el de energía potencial gravitatoria, que tiene que ver con energía que puede transformarse en movimiento. Entonces, esto tiene mucha energía, bueno, no mucha, pero tiene un poquito de energía, que puede transformarse en energía de movimiento apenas yo lo suelte. Y efectivamente eso pasa. Cuando yo lo suelto, esa energía potencial se va a transformar gradualmente en energía cinética a medida que el cuerpo vaya cayendo y vaya agarrando cada vez más velocidad. Bien, lo mismo entonces puede pasar con la energía eléctrica. No hemos hablado de energía eléctrica, hemos hablado de fuerza eléctrica, pero al igual que en física, perdón, al igual que en gravitación, cualquier fuerza puede transformarse en energía. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Entonces, espero que eso haya bastado como introducción, pero lo importante de esto es que siempre que hay algún cuerpo que pueda ponerse en movimiento por acción de una fuerza, va a haber un intercambio de energía entre energía potencial, que es la energía que ese cuerpo tiene, que potencialmente puede transformarse en movimiento, y luego la energía cinética, que es cuando ese cuerpo efectivamente se pone en movimiento. Entonces, vamos a ver si es que, déjenme pausar esto un momento. Si es que tenemos un documento de física cuarto medio, o si no, vamos a hacerlo inmediatamente. No, tenemos un matemática cuarto medio. Entonces, ¿se transforma en energía potencial a cinética? Sí. Cuando un cuerpo cae, se transforma en energía potencial en energía cinética. Si lo estuvieras tirando para arriba, al revés, porque el cuerpo frena cuando tú le tiras para arriba, por algo llega a un punto máximo, entonces ahí se transforma en energía cinética a potencial. Listo, ahí tienen 3 clases de segundo medio en 10 minutos. Entonces, no tenemos un documento, así que vamos a hacer otro acá, vamos a hacer una copia. Y esto va a quedar en la carpeta de Google Drive y yo después lo voy a compartir en Webclass también. Y vamos a entonces continuar en la compartida de pantalla. Si es que tienen dudas, por cierto, con algún concepto de física de segundo medio, especialmente
Quienes tengan interés en dar la prueba de ciencia me pueden preguntar por correo. Bien, entonces aquí yo voy a editar este archivo ahorita. Después lo voy a poner más bonito, esto no consideren esto la versión final, simplemente voy a usar esto de pizarra de momento y para que quede grabado también en YouTube. Entonces, voy a borrar el objetivo porque no lo he pensado completamente, pero después va a estar aquí disponible. Y también lo de los contenidos previos, los voy a anotar después más bonitos, si es que mi computador me ayudará. Bien, entonces vamos a borrar todo esto porque eran contenidos viejos. Y vamos a poner primero lo que habíamos estudiado, perdón, lo que acabamos de repasar, y después vamos a comenzar con algo nuevo. Lo que vamos a ver entonces hoy, aparte del concepto, es un par de fórmulas nuevas que vamos a comenzar a aplicar pronto. Bien. Y al final de la clase vamos a revisar, a resumir, perdón, todo lo que hemos visto previo a la próxima evaluación que tenemos. Bien, entonces vamos a aclarar acá al igual que en el caso gravitatorio, cuando dos cargas interactúan, hay una transferencia o transformación. Voy a ocultar estas cosas un poquito. Transformación entre energía potencial de un cuerpo que puede ponerse en movimiento a energía cinética cuando el cuerpo se pone efectivamente en movimiento. Bien, entonces, si es que se imaginan que tengo una pila acá en mi mano izquierda, voy a... Eso, así. Y este paquete de toallitas húmedas en mi mano derecha, y imagínense que ambos son cuerpos con cargas distintas. Yo lo estoy sujetando, pero van a estar muriéndose por atraerse y por pegarse, porque tienen cargas distintas. Entonces, en este momento tendrían mucha energía potencial. Si yo suelto uno de estos, esa energía potencial se transforma en energía cinética que va a hacer que se pegue al otro que tengo fijo. Si suelto los dos, van a juntarse en el medio. Bien, ¿quién se viene uniendo a esta hora recién? Javier Gutiérrez. Entonces, hay una transferencia o transformación entre energía potencial de un cuerpo que puede ponerse en movimiento a que luego se transforma en energía cinética cuando el cuerpo se pone efectivamente en movimiento. La energía potencial de un cuerpo es, o que tiene un cuerpo, perdón, al igual que en el caso gravitatorio, se define relativa a un punto de referencia. Bien, esta fórmula quizás les suene. En el caso gravitatorio, la fórmula es energía potencial es igual a m por g por h, donde m es la masa del cuerpo, g es la gravedad en la superficie de la Tierra, 10 metros por segundo, y h es la altura sobre el piso por lo general. Entonces, en el caso gravitatorio, con h la altura sobre el piso. Y esa es nuestra referencia. Referencia. Entonces, fíjense, como este valor de energía potencial en el caso gravitatorio se pone 0 en el piso, y desde ahí se mide para arriba, para abajo, ese punto de referencia es relativo. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo poner en mi punto de referencia 0 donde yo quiera. Y por lo tanto, lo importante para medir cuánto cambia la energía de un cuerpo de un punto a otro, fíjense que siempre estamos pensando en la energía cómo cambia de un punto a otro. No es tan importante cuánto es el valor de la energía en un punto, sino que cuánto es la diferencia entre dos puntos. Porque, por ejemplo, si es que medimos el cambio de energía desde este punto, por ejemplo, que es un poco más arriba de mi cabeza, hasta este punto, a la altura de mi mentón, da lo mismo cuánto es la energía relativa al piso, por ejemplo, sino que yo puedo medir la energía relativa al punto de mi mentón nomás, porque ese es el rango de movimiento.
Entonces, eso permite definir, además, que lo siguiente. La energía potencial que tiene un cuerpo, al igual que el caso gravitatorio, se define relativa a un punto de referencia. Por lo mismo, muchas veces es más útil hablar de diferencia de energía potencial o incluso diferencia de potencial, que ese es el concepto que vamos a usar aquí en electricidad. Bien, vamos a definir brevemente la energía potencial y luego la diferencia de potencial. Tamara dice, profe, lo que dijo al principio de hacer un circuito, tengo al parecer todas las piezas para realizarlo, solo digo nada más. En realidad, para hacer un circuito simple, ustedes necesitan una fuente de poder, cables y una resistencia, necesitan mucho. De hecho, quizá ustedes pueden haberlo hecho, si ustedes tienen una pila y un pedazo de aluminio o un pedazo de fierro, ustedes pueden hacer un circuito simple. Lo único que tienen que hacer es conectar los dos extremos de la pila con el circuito, con el alambre, con el aluminio. El problema con eso es que el alambre se va a calentar mucho, por motivos que ya vamos a ver. Lo que puede usarse, y por favor no lo hagan, para quemar a la gente, por ejemplo. Así que por favor no lo intenten. O también pueden haberlo hecho si es que tienen una batería de esas que tienen los dos extremos o los dos terminales en el mismo lado y se la ponen en la lengua. Ahí ustedes estarían creando un circuito con su cuerpo y sentirían toda la corriente de la batería en la lengua. Así que nuevamente no lo hagan. Pero son ejemplos que ustedes pueden encontrar. Bien, entonces en el caso gravitatorio y también en el caso eléctrico muchas veces es más útil hablar de diferencia de energía potencial o incluso diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo se definen la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Que es lo que vamos a ver ahora. Bien. En el chat Nicolás Venegas dice lo de la batería y la lengua, ya lo hice. Nicolás Venegas, te voy a desmutear para que nos cuentes brevemente cómo fue tu experiencia con eso. Por acá está. Ahí está. Hola, Nicolás. No sé, es que no es como muy especial, no sé, cuando era chiquitito no sabía para qué era, me dijeron que lo intentara nomás, y lo hice y no sé, como que me dio la corriente, y no entendía por qué. No escuché, un momento, creo que... Ya no importa, creo que debo haber conectado un poco mal el audio. Sí, Tamara, ya, bacán, si es que tienes de esos chiquititos, no hay problema, esos son súper seguros. Yo estaba pensando en que tenía, no sé, enchufes para poner a la corriente, cables y otras cosas así. Que eso es más peligroso porque la corriente doméstica es más o menos peligrosa. Ya, entonces, ¿cómo se define la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico? Antes habíamos visto el concepto de campo eléctrico, y el campo eléctrico se medía en estas unidades que eran Newton partido en Coulomb, y ahora vamos a ver en qué unidades se miden la energía eléctrica. Bien. Entonces, estos son fórmulas. Energía potencial ya, vamos a definir dos. Primero la energía potencial eléctrica entre dos cargas y luego vamos a definir el potencial eléctrico generado por una carga. Fíjense que aquí hay una diferencia importante. La energía potencial eléctrica siempre es entre dos cargas, que es lo mismo que pasa en el caso de la Tierra. En el caso de la Tierra tenemos energía potencial gravitatoria porque nos está tirando la Tierra. Y definimos que es la Tierra la que nos está tirando en el caso de la fórmula de la energía potencial gravitatoria porque usamos G. Y ese G es único para la Tierra. Si estuviéramos en la Luna, por ejemplo, esta fórmula no serviría porque en la Luna G no es 10, sino que es 1,6 o algo así, ¿bien? Entonces, la energía potencial gravitatoria y también la energía potencial eléctrica se define siempre entre dos cargas. Entonces, esto lo vamos a llamar energía... Le vamos a poner unas... ¿qué letra le podemos poner? Si le pongo una C van a pensar que es cinética. Ya, energía potencial eléctrica. Ahí sí. Energía potencial eléctrica y esto va a ser una ecuación. Vamos a insertar aquí ecuación.
hacer una fracción. En esta fracción va a llevar la constante eléctrica, que es la que usamos en la fuerza y en el potencial, por la multiplicación de las dos cargas. Fíjense que hasta el momento es muy parecida a la fuerza entre dos cargas. Y va dividido por la distancia, pero va dividido por la distancia no al cuadrado. Entonces aquí lo vamos a poner más grandecito. Vamos a volver al tamaño original, donde K, no, ups, K, ahí sí, es la constante de Coulomb, que así lo habíamos puesto, Q1 y Q2 son las cargas que están interactuando y R es la distancia entre ellas. Bien, si ustedes se fijan, la fórmula es idéntica a la de fuerza entre cargas, pero en este caso la distancia no va al cuadrado, sino que simplemente se pone la distancia ahí. Bien, y por otro lado tenemos el potencial eléctrico generado por una carga, que eso le vamos a poner V, que es igual a otra ecuación, una fracción, que esta es la fórmula más sencilla de todas. De las de electricidad al menos, ¿bien? Nuevamente aquí le agrandamos el tamaño. Donde K es entonces es la constante de Coulomb, Q es la carga que genera el potencial y R es la distancia de la carga hasta el punto donde medimos el potencial. Bien, entonces, si se fijan, aquí ocurre algo parecido a lo que teníamos antes con la fuerza de Coulomb y el campo eléctrico. Entonces, lo que ocurre es que una carga genera un campo eléctrico en el espacio y un punto, en un punto ustedes pueden medir un campo eléctrico y si ponen una carga ahí, esa carga va a sentir el campo eléctrico y se va a mover. Al igual, entonces, con esto tenemos una carga, genera un potencial en todo el espacio, y que si es que ustedes ponen una carga ahí, van a sentir, esa carga va a sentir, o ese sistema de carga va a tener una energía asociada que tiene que ver con el potencial eléctrico. Entonces, que pongamos otra carga ahí, entre comillas, valida el potencial. Profe, ¿qué significa V? Pregunta Sadit. V es el potencial eléctrico generado por una carga. Por eso están estas definiciones acá. Potencial eléctrico generado por una carga. Entonces vamos a poner esto en negrita y esto en negrita también. Son definiciones y esa es la definición matemática. Es como la intensidad del campo. Es parecido a la fórmula del campo. Si es que ustedes se fijan, vamos acá. La fórmula de campo eléctrico era constante por la carga dividida en la distancia al cuadrado. Entonces esto es constante por la carga dividido por la distancia nomás. Y lo mismo acá. La energía potencial eléctrica es constante por la multiplicación de las cargas dividida por la distancia, y la fórmula de fuerza era constante por la multiplicación de las cargas dividida por la distancia al cuadrado. Así que son fórmulas muy parecidas y de hecho operan de maneras parecidas. Carolina Palacios dice, profe, en caso de que no entienda algo, ¿dónde puedo ver las clases o ya no las sube? Sí, están en YouTube, el mismo link que yo le mandé hace mucho tiempo. Funciona, se los voy a compartir en un momentito más, y estas quedan guardadas en una carpeta de Google Drive, que también les compartí el link. Búsquenlo, lo volví a enviar hace poco porque como se sumó Sebastián al curso, se lo mandé para que lo tuvieran fresquito. Martín dice, yo voy hasta las de segundo medio. ¿Eh? Genial, mejor aún. Por lo mismo yo las grabo y no se las mando a cada estudiante, sino que las dejo públicas porque las pueden ver justamente por los problemas que hayan tenido en años anteriores.
respondiéndole a un estudiante en problemas en el chat. Ups, lo puse para todos. Bien. Pero no importa, lo va a ver la respuesta de todos modos. Y ustedes lo están viendo también porque cuando comparto pantalla me imagino que se ve el chat. Entonces, el potencial eléctrico es una medida de cuánta energía va a generarse si es que yo pongo alguna carga en un punto en el espacio. Y en general el formalismo, o sea, cómo se expresan estas cantidades de manera un poco más formal, en particular a cuando tenemos dos cargas interactuando, es que las diferencias de potencial eléctrico van a hacer que la carga se mueva. Porque veámoslo de la siguiente manera. Supongan que tenemos una carga como esta, por ejemplo, asumamos que es una carga positiva. Bien, y eso genera su influencia en todo el espacio. Y vamos a acercar otra carga que es negativa, que va a estar acá. Entonces, esa carga va a tener cierta energía. Perdón, estas dos cargas van a tener cierta energía por estar interactuando entre sí, por mucho que estén quietas. Por la fórmula de arriba de la energía potencial eléctrica van a tener cierta energía. Aparte de eso van a sentir una fuerza, pero estudiemos algo ahora en términos de energía. Bien, dado que la carga central es positiva, y la que estoy acercándola, el paquete de toallitas húmedas es negativo, van a querer acercarse. Entonces, si yo suelto el paquete de toallitas húmedas, ¡pum!, se van a acercar. Eso pasa porque hay una fuerza, como les dije, que lo está tirando, pero si lo estudiamos en términos de energía, va a ocurrir porque la menor energía posible, y esto es un concepto fundamental que nuevamente debieron haberlo estudiado en segundo medio, pero no es su culpa, no se preocupen, la menor energía posible es la que más le gusta al universo. El universo es un lugar increíblemente flojo y yo soy la viva representación de eso, y sé que ustedes también están de acuerdo en que es ideal estar en el mínimo estado de energía posible. Bien, estar sentado, estar acostado. Por lo mismo las cosas caen, porque mientras más cerca del piso están, menor es su energía total. Por eso las cosas tienden a frenar, porque eso minimiza la energía. Entonces, al acercarse estas dos cargas, lo que ocurre es que disminuye la energía potencial eléctrica. Ustedes podrán pensar por qué disminuye si es que la distancia está dividiendo, y si es que estamos dividiendo por algo más chico debería ser más grande, porque este es negativo. Entonces un número negativo más chico en valor absoluto es más grande. Perdón, creo que dije eso mal. A ver, la distancia disminuye, la energía es más grande. Ah, sí, pero como es mayor en valor absoluto, pero son negativos, es más chica la energía. Ahí sí. Es lo mismo que quise decir, pero cambié dos cosas. Cometí un número par de errores, así que está todo bien. Por lo mismo, entonces, teniendo en cuenta estos números, una de las maneras de expresar, o teniendo en cuenta estas cantidades, una de las maneras de expresar cómo interactúan las cargas es por medio del potencial eléctrico y las diferencias en particular de potencial. Entonces, voy a poner acá, el potencial eléctrico es una de las maneras en las que podemos explicar el movimiento de cargas. Bien, y en particular, una carga positiva se va a mover desde lugares que tengan mayor potencial a menor potencial. Bien, esto también tiene que ver, y ya vamos a explicar por qué, tiene que ver con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que cuando, lo voy a anotar acá, para dejarlo explícitamente, esto es equivalente, pero no lo he explicado, a decir que una carga positiva se mueve en el sentido de las flechas del campo eléctrico. Bien, como vimos antes, entonces si teníamos un campo eléctrico como este, una carga positiva que se pone en la cercanía de estas cargas se va a mover en la dirección de las flechas del campo eléctrico. Por ejemplo acá, si es que dibujamos una carga positiva, voy a intentar dibujar, y la vamos a hacer con este color rosado. Si dibujamos una carga positiva, por ejemplo aquí, díganme si aparece. Ahí dibujé una carga positiva en rosado. Si es que no, ustedes se lo van a tener que imaginar. Una carga positiva ahí en rosado lo que va a hacer es que va a sentir repulsión de la carga positiva que está acá a la derecha y atracción de la carga negativa que está aquí a la izquierda. Por lo tanto, se va a mover justamente en el sentido de
las flechas azules, que eran las flechas del campo eléctrico. Bien, lo mismo pasa acá. Si es que yo pongo una carga positiva acá, las dos cargas las van a repeler y se va a mover nuevamente en la dirección de las flechas del campo eléctrico. En este dibujo, de hecho, está súper bueno esto que incluye estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas se llaman líneas equipotenciales. Y la etimología, perdón, de esto es muy interesante. Equi significa igual, como equidad, por ejemplo. No como equino, eso es otra raíz. ¿Qué más puede ser? Equivalente. ¿Bien? Esas palabras tienen esa misma raíz, equi, que significa igual. Entonces, todas estas líneas punteadas son líneas en las que el potencial eléctrico es el mismo a lo largo de toda la línea. Entonces, a lo largo de todo este círculo o a lo largo de toda esta línea recta, el potencial eléctrico es el mismo. Y si ustedes se fijan, por la fórmula del potencial eléctrico, lo vamos a ver más explícito en un par de clases más, o más adelante. En este caso, el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico indican hacia dónde el potencial eléctrico disminuye. Y por lo tanto, tiene que ver con que es la dirección y el sentido hacia dónde se va a mover una carga positiva. Bien, cerrar esto. Tamara pregunta, ¿por qué no las cargas negativas? Las cargas negativas, y esto lo vamos a poner explícito acá también, borrar todo. Por otro lado, las cargas negativas siguen la regla contraria. Se mueven hacia donde el potencial aumenta. Bien, y eso lo explico en un momento porque antes déjeme responder a esta pregunta. Hola Isaac, dime. Yo a usted le quería preguntar, profesor, si... Espérate, dame un momento. No hables porque tengo un problema con el sonido de esto. Te digo al tiro cuando esté solucionado. Hola Isaac, pruébalo ahora. ¿Me escucha, sí. profesor? Sí, sin problema. Ya, yo a usted le quería preguntar con respecto a la energía potencial eléctrica entre dos cargas. ¿Qué significan las letras Q, las dos? Como dice aquí, Q1 y Q2 son las cargas que están interactuando. Ahí después de la ecuación está la explicación. Y la R es la distancia entre ellas. Sí, como aquí dice, R es la distancia entre ellas. Ya. ¿Sabes si lo tenía anotado? Ya. Bien, entonces, por otro lado, las cargas negativas siguen la regla contraria, se mueven hacia donde el potencial aumenta. Esto para cumplir la regla universal de la minimización de la energía, que es la que les explicaba recién. El universo es un lugar muy flojo y quiere que todo esté en la mínima energía posible. Bien, eso, como dice aquí, también es equivalente a que una carga positiva se mueve en el sentido de las flechas del campo eléctrico, como habíamos visto acá, porque una carga positiva, el campo eléctrico apunta hacia donde el potencial disminuye. Entonces una partícula que está acá positiva se va a intentar alejar, porque hacia acá el campo eléctrico, el potencial disminuye, y también eso minimiza la energía, y cumple también lo que habíamos dicho antes, que las cargas con un mismo signo se intentan repeler. Lo mismo pasa si es que ustedes ponen una carga negativa acá. Si es que ponen una carga negativa se va a ir, pero aquí si se fijan sigue en la línea, lo opuesto a la línea del campo eléctrico, va en el sentido opuesto, que eso creo que también está por acá, no está explícito. Entonces eso lo vamos a explicitar, creo que lo hablamos en algún momento. Lo voy a dejar en esta clasecita de acá. Las cargas positivas se mueven siguiendo las líneas de campo eléctrico, mientras que las cargas negativas se mueven en sentido opuesto. Debo haber escrito en eso con mucha falta de ortografía. Sentido opuesto. Van, entre comillas, hacia atrás en las líneas de campo. Ahí sí, me faltó esto también.
Y falta algo muy importante que yo no les he dicho, ¿ok? La energía potencial, ustedes deben recordarlo, la energía potencial eléctrica, al igual que cualquier otra energía, se mide en redoble de tambores. Si es que saben cuál es, pónganlo en el chat. Por mientras voy a copiar esto acá. Lamentablemente Fabiana Ferrara está equivocada. La energía se mide en Joule. La fuerza se mide en Newton. Mientras que el potencial eléctrico se mide en esta unidad nueva, que es volt. O no quería hacer eso. Volt o voltio, si es que ustedes ven la versión españolizada, y eso se abrevia con la letra V. ¿El Joule siempre es una J? Sí. El Joule siempre se escribe con J, igual que el Newton siempre se escribe en N y el Volt siempre se escribe en V. ¿Ok? Y, disculpen. Ahí entonces ustedes pueden llegar a la relación que habíamos visto acá, que si ustedes leyeron esto y lo leen con un poco de detenimiento, se dan cuenta que yo a veces pongo pies de página acá, con un comentario que ustedes podrían haberme dicho. Oiga, profesor, yo busqué en internet y me decía que la unidad de medida del campo eléctrico era volt partido en metro, y no Newton partido en Coulomb, y aquí ustedes pueden ver de dónde sale ese volt partido en metro, porque las fórmulas son muy parecidas, pero esta tiene solamente una R, y este tiene R al cuadrado. Así que de ahí sale el metro que falta para relacionar la energía la unidad de medida del campo eléctrico con la unidad de medida del potencial eléctrico, que es el volt. Entonces, esos volt son los que aparecen, por ejemplo, en una pila. Y esta pila, como yo les dije, que no sé dónde dejé, ya la encontraré. Esa pila entonces tenía un voltaje de 1.5 volts, que es el voltaje más o menos de las pilas chicas. En la corriente tiene un voltaje de 220 volts, pero no es que tenga simplemente ese voltaje. Lo que ocurre en circuitos, el voltaje medido en circuitos, que ese es un concepto nuevo que vamos a comenzar a ver pronto. El voltaje medido en circuitos tiene relación con la diferencia de potencial eléctrico que hay entre los dos terminales o los dos extremos del circuito, que en el caso de la pila son el polo positivo y el negativo, o en el caso de los enchufes son las dos patitas de los extremos del enchufe, porque el del medio es la tierra, y lo vamos a explicar un poco más en detalle cuando veamos circuitos. Bien, eso entonces termina la lección de hoy. Si es que tienen preguntas, déjenlas en el chat ahora, o por mientras levanten la mano. Si tienen alguna pregunta. Isaac tiene una pregunta. ¿Sí, Isaac? Sí, profesor. Yo te le quería preguntar con respecto a ¿por qué al igual que en el caso gravitatorio, cuando dos cargas interactúan, hay transferencia o transformación entre energía potencial de un cuerpo que puede ponerse en movimiento a energía cuando el cuerpo se pone efectivamente en movimiento? ¿Eso qué significa? A ver, ¿cómo estábamos acá? ¿Cómo estamos viendo acá? Sí, eso lo que pasa es que hay, en el caso del gravitatorio y en el caso eléctrico también, lo que pasa es que hay una fuerza que une a las dos partículas. En el caso gravitatorio es la fuerza de gravedad y en este caso la fuerza eléctrica. Y esa fuerza, como se define una fuerza, es una capacidad de que un cuerpo altere su estado de movimiento. Entonces la fuerza lo que hace es que tira a los cuerpos, y en este caso es... y en el otro caso también, al tirarlo el cuerpo se pone en movimiento. El tener movimiento gana energía cinética. Entonces eso es lo que está explicado básicamente en ese párrafo. Que al actuar una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo se pone en movimiento, y al estar en movimiento tiene una velocidad, y esa velocidad lleva asociada una energía cinética. Bien, Carolina Palacio dice, no me dejarán ausente hoy de nuevo, ¿verdad? No sé si la profe Claudia estaba pasando la lista o no. Profe, ¿puedo mostrar algunas piezas para un circuito? Preferiría que me mandaras un mail con esas fotos, porque ya no estamos pasando la hora y tenemos que ir a la siguiente clase. Bien. Jóvenes,
Habiendo entonces dicho todo eso, ese documento ustedes lo pueden encontrar en la carpeta de Google Drive. Yo lo voy a embellecer un poquito más tarde para que ustedes lo puedan ver claramente. Y si que tienen más dudas pueden ver la clase nuevamente en YouTube, que va a quedar grabada, como les dije. Bárbara dijo algo muy bonito que no alcancé a leer. Están súper buenas sus clases, se las recomendó un amigo ya que no entiende nada a su profe. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos a la tarde la gente del electivo, si no nos vemos mañana para otra clase de matemática. Chao, que estén muy bien.